Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 13 de enero de 2047, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas. El general en retiro Óscar Naranjo, el jefe de la inteligencia que tiene tantos secretos, el hombre que dejó sin custodia el Palacio de Justicia en aquella nefanda jornada del mes de noviembre de 1985. El hombre que mandaba 10 policías armados a verificar una dirección. El hombre que tiene tantas historias que contar en el caso de la mafia. Y el hombre que sabe tanto de tantos es el nuevo Fouché del régimen. Esta no es la primera vez, es una mezcla de Fouché y de Goebbels. Entendámoslo bien, ¿qué es lo que significa el nombramiento de alguien que no ha participado abiertamente en política, sino todo por debajo de cuerda? El amigo del coronel Danilo González. Unas preguntitas habría que hacerle sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, a ver si González le contó bien qué era lo que había hecho al mando del cartel del norte del Valle, sus relaciones con Jabón, por qué el mejor policía del mundo no sabía que su propio hermano era narcotraficante, lo que viene para el país con esa mezcla de Fouché y de Goebbels. Estemos claros, sepamos qué es lo que nos viene pierna arriba porque uno tiene que anticiparse a las cosas. Es muy claro, para implementar los acuerdos de La Habana, es decir, para perseguir brutalmente a los que llaman los sucesores de los paramilitares. El presidente Uribe será el primer objetivo político, esperemos que solo político, del nuevo Fouché y Goebbels del régimen. Odín Sánchez, ¿dónde está Odín Sánchez? ¿Cuántas veces dijo el doctor Juan Camilo Restrepo, cuántas veces dijo el gobierno que sin la libertad de Odín Sánchez no habría conversaciones con el ELN? Y hay conversaciones con el ELN y no aparece Odín Sánchez, ni aparecen los demás secuestrados del ELN. ¿Esto es simplemente falta de carácter? ¿Oportunismo? Santos necesita de todas maneras otra tribuna de la paz para hacerse más propaganda en momentos en que estamos ante la pavorosa crisis que enfrenta la nación, la crisis de credibilidad, la crisis de seguridad, la crisis económica. Entonces, más circo con el ELN y Odín Sánchez, señores. Odín Sánchez, lo asesinaron, se les murió, está gravemente enfermo. ¿Qué pasa? Por Dios, aquí me dicen que dije que esto era el 13 de enero de 2047. Bueno, es posible. 13 de enero de 2017, por supuesto. Para los cazadores de gazapos está bien hacer esa corrección. Vargas Lleras candidato. ¿Solo ahora? Este fue un vicepresidente que estuvo todo el tiempo de vicepresidente haciendo campaña para la presidencia de la República. Desde ese punto de vista, eso fue lo más impúdico que pueda imaginarse. Nunca ocultó qué era lo que estaba haciendo en su famosa lucha por la infraestructura del país. Infraestructura del país que le debe mucho discurso, mucho casco, mucha bota y muy poca obra. ¿Dónde está el túnel de la línea? ¿Dónde está? ¿Dónde está la carretera que conecta
a Guaduas, que saca a Guaduas hacia el río Magdalena desde Villeta, Guaduas. ¿Dónde está esa carretera? ¿Dónde están los grandes desarrollos de las 4G? Contratos y aperturas de vías, las vías que estaba construyendo el presidente Álvaro Uribe y ese grande hombre que fue Andrés Uriel Gallego. Venezuela, lo que habíamos dicho, a nosotros nos complace mucho poder comprobar que lo que decimos se cumple. ¿Qué habíamos dicho? Que la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela destituyendo a Maduro iba a ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que son unos lacayos que tiene Maduro para hacer lo que le da la gana en ese país. Eso no ocurre solamente en Colombia. Allá en Venezuela ocurre, y ocurre en grande. Pero se curaron en salud. La cosa es fácil. Ya dijeron que anulaban esa decisión y todas las demás que tomara la Asamblea Nacional en el 2017. Algo parecido a lo que hizo la Corte Constitucional en Colombia cuando anuló la segunda reelección del presidente Uribe. Dijo, es que queda anulada esa reelección y todas las demás en el futuro, porque Uribe no puede ser nunca más presidente de Colombia, porque eso no cambiaría, sino que sustituiría la Constitución colombiana. Los mismos que están diciendo que esto que está pasando ahora, donde acabaron con el Congreso, acabaron con las instituciones, elevaron a canon constitucional un acuerdo con unos bandidos, que eso no sustituye la Constitución política de Colombia. Esa es la justicia de Venezuela y eso es la justicia colombiana. Justicia colombiana que ejercen estos magistrados de la Corte Constitucional, íntimos amigos del presidente Santos, como el magistrado Linares, para poner un ejemplo y para no mandarle razones. Se acaba la política de pies secos, pies mojados. Desde hace años, para defender a la oposición venezolana, a la oposición cubana que se tiraba al mar, buscando las costas de la Florida, se creó la doctrina según la cual el cubano, cualquiera que él fuera, que pisara tierra de los Estados Unidos, inmediatamente tenía la protección del gobierno de los Estados Unidos y se le confería el carácter de refugiado especial. Y se le daban posibilidades de trabajo, se lo recibía, se lo albergaba en los Estados Unidos. Antes de irse de la presidencia, Barack Obama se irá exactamente el próximo viernes, de hoy en 8 días, viernes 20 de enero, deroga ese postulado para que los cubanos no tengan la esperanza de saltar al mar, desafiar los tiburones, las olas embravecidas, con tal de buscar la libertad. Por la libertad se hace cualquier cosa. Ese es el último legado de Barack Obama a favor de la dictadura, de la tiranía de los Castro y en contra del pueblo cubano. El hacker. El presidente Santos debe responder. Esto no se puede quedar simplemente en que Oscar Iván Zuluaga fue absuelto porque tenía que ser absuelto. No hubo, no podría haber ninguna prueba en su contra. Lo del hacker fue un invento. ¿De quién? Del almirante Chandía, es decir, de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos debe responder. Y si aquí hubiera una oposición política digna, y si aquí hubiera una comisión de acusaciones que valiera la pena, Santos debería ser enjuiciado por infiltrar una campaña política y por robarse unas elecciones. ¿Parece poco? Santos dice que hay que recuperar la confianza en las zonas veredales. Doctor Santos, no utilice mal el idioma. Para recuperar algo hay que haberlo perdido existiendo. ¿Cuándo le tuvimos confianza los colombianos a sus zonas veredales? Nunca, nunca.
sabemos lo que van a hacer. Estamos viendo cómo se está desarrollando ese episodio. No hay que recuperar nada. Las zonas veredales son zonas de tolerancia para el delito y zonas de explotación propagandística. Para eso trajo usted a su nuevo Goebbels, ¿no? Al general Naranjo, vicepresidente de Colombia. Hágame el favor. El recaudo tributario cayó. Aquí presentan las cosas al revés y dicen subió el recaudo tributario 2.5%. Señores, ¿y la inflación de cuánto fue? Del 7%, ¿no? O del 7,5%. En definitiva, ¿qué pasó? Que cayó el recaudo tributario 5%. Sobre un poco más de 100 billones de pesos de recaudo, 120 billones, ¿cuánto cayó en términos reales de verdad, no en valuta sino en valor? El recaudo tributario cayó 6 billones de pesos. Es decir, otra reforma tributaria. Y la noticia, aquí no hay quien comente la noticia. La comenta La Hora de la Verdad y la comentará porque somos objetivos y porque sabemos de lo que estamos hablando. Sigue cayendo el dólar en Colombia. Estos comentaristas nuestros son una maravilla. Por el discurso de Trump. El discurso de Trump tumba el valor del dólar en Colombia. ¡Qué maravilla! ¿No será que el dólar en Colombia cae porque hay mucho dólar en el país? ¿Y por qué hay mucho dólar en el país? Porque lo produce el narcotráfico y porque lo produce el oro, la cantidad de oro que hay en el país. De manera pues que no se trata de una caída del dólar, que sigue muy duro, frente al euro está a 1,0649. El dólar sigue muy duro y se va a endurecer todavía más, sino porque el narcotráfico y la explotación del oro nos están produciendo una cantidad de dólares que ahí están a disposición. El que quiera tener la prueba vaya a una casa de cambio y diga, necesito unos dólares, y le contestan, ¿cuántos quiere? Los que quiera están a su disposición. ¿De dónde vienen? La terrible situación carcelaria del país es que uno no acaba aquí de hacer los comentarios que debe hacer. Los presos son presos y han ofendido a la sociedad y merecen un castigo. Pero hay leyes, pero hay un Estado de Derecho. Pero esos son seres humanos que tienen derechos a pesar de su tragedia y hay que tratarlos como personas. El Contralor, el Tartufo, que está haciendo unos estudios y haciendo unas cosas ahí como para despistar la tribuna, está haciendo algunas que valen la pena. Lo que nosotros hemos dicho desde hace años, ¿qué pasa con las cárceles en Colombia? El hacinamiento es inhumano. ¿Y qué hay en el hacinamiento? Todas las enfermedades, todos los contagios, toda la corrupción. El alma de un preso en Colombia no se reivindica, no se produce lo que se llama la resocialización. Un preso sale mucho peor de la cárcel de cómo entró. Porque en este régimen no se ha construido una sola cárcel nueva. Ni una, ninguna. Este Tartufo habla de las cárceles construidas en los últimos 10 años. Es decir, las construidas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que empezó por inaugurar la cárcel de Valledupar, vinieron las cárceles de Cómbita, las cárceles de Girón, la cárcel de La Picota, inversiones gigantescas en cárceles, después las que ejecutó el doctor Sabas Pretel, que fueron 5 o 6 cárceles de primera generación, y hasta ahí llegaron. Santos no ha construido un calabozo, y como hay más población, hay más delincuencia, y como hay más delincuencia, hay más delincuentes y hay más condenados. Nuestras cárceles son unos focos inmundos de corrupción, y eso va a estallar como están estallando ya las del Brasil. ¿Nos anticipamos, profetas de desgracias?
aquí van a empezar a ocurrir cosas como están ocurriendo en la población carcelaria del Brasil. Capturado ex viceministro García Morales. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha hablado con absoluta franqueza y claridad sobre el tema. García Morales le fue recomendado como una persona llena de títulos académicos, llena de grandes posibilidades, con unos antecedentes magníficos. La sociedad cartagenera se enorgullecía de este joven lleno de posibilidades para el futuro, así lo nombró. Y según lo dice el fiscal general de la Nación, que es un hombre serio y que es un hombre que está cumpliendo su tarea como tiene que cumplirla, hay pruebas de que recibió 6.5 millones de dólares en soborno por Odebrecht. ¿Qué dice el presidente Uribe? Me parte el corazón de dolor, pero que caiga sobre él la ley. El presidente Uribe no vacila. Hay alguien que se defiende diciendo el soborno le fue pagado en esta administración, en la administración de Santos. Eso no importa, eso no importa. Nos preguntamos, ¿están siendo castigados todos los que están incurriendo en violación de las reglas fundamentales de la contratación administrativa? ¿Qué pasa con los centenares de contratos que no se han cumplido? Con los centenares de contratos que se adjudican a dedo con un solo postor. El doctor Néstor Humberto Martínez tiene una inmensa tarea que cumplir, pero nosotros adherimos al presidente Uribe. Lamentamos que un hombre con tantas proyecciones haya caído tan bajo y tiene que responder ante la ley si es que las pruebas se imponen en su contra. Panamá desiste de comprar a Colombia 2 buques militares por valor de 30 millones de dólares. Razón elemental y simple. El conflicto que la canciller dijo que ya iba a arreglar con Panamá y que estaba arreglado con Panamá y que no ha arreglado. Como no ha arreglado nada. Nos quitaron el mar de San Andrés, nos van a quitar todo el mar del Caribe y ahora la situación con Panamá va de mal en peor. Era un contrato, no sabemos en qué grado de desarrollo iba, en lo que llaman los juristas argentinos las tratativas previas, o si ya se había firmado el contrato. Lo cierto es que la Armada, los astilleros de la Armada de Colombia pierden un contrato bien significativo que vale más de 30 millones de dólares. Muchos muertos en Europa por frío, pero lo peor, hay una alarma generalizada por los migrantes que han llegado y que están en lugares muy precarios y muy difíciles. Con estas temperaturas de muchos grados bajo ceros, muchísimos pueden morir. Grande alarma en Europa. En Venezuela arremeten ahora contra Lilian Tintori. Era lo que le faltaba a estos bellacos de allá, a estos a Diosdado Cabello, que tiene pues aquí su contrapartida, que es el general Naranjo. Ahora es Lilian Tintori porque estaba en un complot para liberar a su marido de la cárcel. Solamente que lo digan produce repugnancia y risa. Sacar a Leopoldo López de una cárcel y quien lo va a sacar es Lilian Tintori. Una disculpa para castigarla y para limitarla y para impedir que el pueblo colombiano se siga expresando por la voz de esa valerosa mujer que le ha dado ejemplo al mundo de lealtad a su marido y de lealtad a su patria. Pero así es Venezuela, señores. A propósito de Venezuela, fue capturado un miembro de la Asamblea Nacional, de manera que no solamente declaran en desacato a la Asamblea Nacional, no solamente anulan las providencias que toman, como esa providencia importantísima de declarar el abandono de cargo de parte del Maduro porque había abandonado la Constitución política, sino que ahora empiezan a detener a la gente. El grupo antigolpe,
el grupo antigolpe. Ese es un grupo siniestro que está golpeando a la oposición. Pone preso a Gilbert Caro, que es un miembro de la Asamblea Nacional y tiene inmunidad parlamentaria. Como están en desacato, al diablo la inmunidad parlamentaria, a la cárcel con los parlamentarios. El comando antigolpe de Maduro, Dios nos libre. Y hay nueva ola represiva en Cuba. Hay un nuevo ministro del Interior, porque falleció el anterior. El nuevo es el vicealmirante Julio César Gandavilla. Pues se ha desatado una ola de persecución, prisioneros en todas partes, represión violenta contra el que trate de levantar su voz. Se murió Fidel Castro. ¿Cómo se puede mantener, Raúl? Solo por la violencia. ¿Qué dice el Papa Francisco? Ni una palabra, ni una. ¿Qué dice sobre Venezuela? No, que las cosas se arreglan hablando. A la gente la meten a la cárcel, la cogen a palo, ya le levantaron proceso penal también a Capriles, tienen contra las cuerdas a Lilian Tintori, a María Corina Machado la tienen prisionera en Venezuela, no la dejan salir del país, y el Papa dice, eso hay que conversar, para defender a Maduro. ¿Y sobre Cuba qué dice? Sobre esta oleada, el nuevo Herald describe qué es lo que está haciendo este famoso vicealmirante que acaba de posesionarse como ministro del Interior. Pues una represión brutal contra todos los opositores cubanos. Ahí está nuestro modelo, ahí está nuestro ejemplo. Sepamos para dónde nos llevan con esto del general Naranjo como vicepresidente de Colombia. Y en Hoy en la Historia, año de 1537, se produce uno de los hechos capitales en la historia de Colombia, no en la de ahora, en la de siempre, la fundación de la muy noble y leal ciudad de Popayán por Sebastián de Belalcázar. 1537, una ciudad centenaria que ha sido faro de luz sobre Colombia, el epicentro de la política colombiana, la cuna de grandes hombres. Como diría un grande orador sobre ese tema y quien fue hijo adoptivo de Popayán, Fernando Londoño Londoño, muy poco espacio para tanta gente, tantos hombres ilustres como los que le dio Popayán, tanta gente importante, tanta significación en la historia pasada y presente de la República. Un día como hoy fue fundada la ciudad de Popayán. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Pues sí, hablando del Estado de Derecho, hoy la noticia sin duda es el Twitter que el hijo del presidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, envió ayer haciendo una interpretación muy curiosa, ¿no?, del enfrentamiento que hubo entre guerrilleros de las FARC y disidentes de esa misma guerrilla, y que, en palabras más, palabras menos, es una violación del cese al fuego. Pues bien, Martín Santos, que además del hijo del presidente de Colombia es una especie de escudero, escribió en Twitter esto: buena señal, FARC combate a disidentes de esa organización. Es decir, Martín Santos, a través de este Twitter, le da estatus de autoridad a lo que es simple y llanamente una banda de narcotraficantes como son las FARC. Al parecer, las FARC y un grupo de 30 disidentes del Frente 14 se enfrentaron a balazos entre la vereda Tailandia y la Novia Celestial en la zona limítrofe de Meta y Caquetá, dejando 2 muertos. Y a pesar de que los pobladores del Caquetá confirmaron los enfrentamientos entre estos 2 bandos narcoterroristas, el mecanismo de monitoreo y verificación se hizo el despistadito y dice que lo está confirmando todavía. Como si todos no supiéramos que lo ocurrido es sencillamente una pelea de narcos. Eso es lo que es, en la que hay una clara violación al cese al fuego por parte de la guerrilla. Sino que ahora, en un gesto asombroso, el hijo del presidente justifica vía Twitter y les da autoridad para implantar su ley, diciendo que es una buena señal. Según este Twitter, ¿quién tiene entonces la autoridad en el país?, pregunto.
Quien tiene la autoridad es otra manera de hacer una pregunta. ¿Dónde está el Estado de Derecho, Montserrat? Sí. Un país que se rige por leyes, para el hijo del presidente, se rige por los fusiles que hacen, de la que hacen uso los bandidos. De manera que para Martín Santos es muy buena señal que las FARC se agarre a balazos con otros bandidos de las FARC. Muy buena señal. Ahí está retratado el gobierno. Salió Martín Santos a decir, bueno, qué pena, me equivoqué, es que en la emoción ya voy a borrar mi Twitter. No, las palabras no se borran, ni se las lleva el viento. Ahí quedan esculpidas para siempre, porque ese es exactamente el retrato de este gobierno. Esto es a balazos. Estado de Derecho, al diablo. Aquí manda el que tiene más fusiles. Aquí manda el que tiene más poder de oprimir a los demás. Y no estamos defendiendo a la disidencia de las FARC, ni más faltaba, ni más faltaba. Sí, usted lo iguales, dijo, además. usted lo dijo, son igualiticos, son bandas criminales narcotraficantes. No se le olvide que ya había habido otro enfrentamiento. Parece que fue Romaña el que hizo asesinar a Don Ye, que es un bandido, jefe de las FARC, al que asesinaron en vecindades de Tumaco, porque se estaba mostrando como reticente a entrar dentro del proceso de paz. Fueron y le pegaron unos balazos. ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? No, esto es la ley del más fuerte, es la negación del Estado de Derecho. Y Martín Santos, que no tiene pelos en la lengua para estos efectos, sale a decir tranquilamente que es una magnífica señal. Hay que aplaudir. Hay que aplaudir que estamos en manos de los bandidos y de los fusiles de los bandidos. Y obviamente los de la verificación, los de la ONU, no saben nada. 2 muertos, siempre se ha dicho, ¿cuántos fueron de verdad? ¿De qué tamaño fue ese enfrentamiento? Y lo que muere es una mujercita que sacaron del pelo de su casa y la asesinaron, y ahora dicen que es que era guerrillera de hace no sé cuántos años. Ni botas, ni fusiles, ni nada. La asesinaron junto a su hijo, me parece, o su hijita. Un crimen atroz. Crimen de las FARC. Pero eso no es violación del cese al fuego, ni eso es un indicio claro de lo que nos va a pasar con estas zonas de tolerancia que está creando Santos y cuya confiabilidad hay que recuperar. Como él dice, cuando tiene en sus manos un indicativo de esos que se utiliza para mostrar mapas y a su lado un poco de militares que miran estupefactas la ciencia con que este señor pone sobre el mapa que tiene al frente la indicación de dónde quedan sus zonas de tolerancia. De manera pues que buena señal. Las FARC se agarra a bala con las FARC. Ese es el gobierno. Ese es Martín Santos. En otras partes ya hubieran iniciado una investigación por apología del delito, Montserrat. Usted sabe que esa figura existe en derecho penal, ¿no es cierto? Sí, lo aprendí con usted, sí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Apología del delito. Doctor Néstor Humberto Martínez, apología del delito. El criminal se arrepintió. ¿Borra eso el delito? No, puede ser que disminuya la cuantía de la pena, pero uno no puede ser apología del delito. Y este señor lo hizo. Doctor Néstor Humberto Martínez, ¿tendrá usted el carácter suficiente para iniciar proceso penal contra Martín Santos? Vamos a ver. El doctor Néstor Humberto Martínez ha dado señales, las más consoladoras y las más esperanzadoras sobre su independencia y sobre la eficacia con que está procediendo en muchos frentes de la vida del país. Pero ahí tiene un buen desafío. De manera que yo puedo aplaudir el que se agarre la gente a balazos y el que se mate y el que no haya Estado de Derecho, sino que el derecho se impone a través de los fusiles, y eso lo hago a través de un medio de comunicación y con la significación que tiene el personaje, porque esto no lo escribe un cualquiera, un don nadie. Él no es a propósito el que dirige la Fundación Buen Gobierno, Montserrat, ¿o es su hermano? No sé, creo sí, señor, que es él el que le dirige. Él es sí, él. Ah, sí. muy bien.
¿Cómo le parece, pues, la Fundación Buen Gobierno, representada tiene por un señor muy que activo y yo creo que es con el permiso de su papá, ¿no? Del presidente. O doctor sea, Londoño. no es... A ver, William. Si esto lo hubiese dicho un hijo de Álvaro Uribe. No, mejor dicho. Por menos están en la cárcel muchos. Imagínese usted. Un hijo de Álvaro Uribe, pues que además jamás lo dirían, que son unos muchachos intachables, trabajadores, creativos, no han hecho otra cosa que trabajar por el país y que mostrar su espíritu de grandes creadores de empresas. Jamás hubiera salido de sus labios una cosa semejante. Y lo que hubiera pasado si alguien en el gobierno de Uribe hubiera salido a aplaudir un enfrentamiento entre bandidos. Uy. Bueno, sí, que teníamos otro presidente, ¿no? Y había otra administración de justicia, lo que era la Corte Suprema de Justicia de entonces. ¡Ay, Dios! ¡Qué nostalgia! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 13 de enero del año 17, son las 6:36. Como la nueva versión de Diosdado Cabello, jefe del Cartel del Sol en Venezuela, puede considerarse la designación del generalísimo Naranjo como vicepresidente de los colombianos. A Naranjo le preguntaron en 2012 por el cargo que ocuparía y se anticipó a su designación cuando dijo que el camarada Juanpa se lo había ofrecido. El general Naranjo, conocido de autos, fue el mismo que dejó solo el puesto de vigilancia del incinerado Palacio de Justicia en Colombia, que vivió el holocausto ordenado por Pablo Escobar. Según Café Estéreo, emisora de sus nuevos mejores amigos, el conocido con el alias de Oscar, Coca Naranjo, se sabe que 2 fiscales lo vincularon el año 2004 con el narcotraficante Wilber Varela Arias Jabón. Además, su hermano Juan David Naranjo Trujillo pagó una condena simbólica en Alemania por narcotraficante. Según la fábula tejida por los medios en torno a el Oscar, este era el coco de los narcotraficantes, de los cuales sabía todo, hasta Jamundí. Pero no sabía que su hermano era un narcotraficante. A todo lo anterior se suman las denuncias de la prensa mexicana, quienes consideran la designación del mejor policía del mundo, cargo al que renunció ante el despistado o desprestigiado Peña Nieto. Preguntas: ¿quién recomendó ante Peña Nieto a Naranjo Trujillo? ¿Por qué Juanpa lo señala como su vicepresidente? Doctor Londoño, que a uno le tengan reemplazo antes de renunciar es como que la esposa se novia antes de divorciarse. Bienvenido el nuevo Goebbels, el hijo de José Fouché, el jefe de la secreta de Colombia. Ojalá nos coja confesados. Este es un indicativo claro de qué es lo que se viene y de qué es lo que buscan en esta implementación de los acuerdos. La implementación de los acuerdos es la persecución grotesca contra el Estado de Derecho, contra la libertad, contra la gente que opina, contra los colombianos que ganaron el plebiscito, contra viento y marea, contra toda la publicidad, contra todo el aparato estatal. Y entonces ahora tenemos a este personaje que usted lo dijo muy bien, una mezcla de Fouché y de Goebbels. Sí, señor. Desde luego con todos los vicios de cada uno, sin algunas de sus virtudes, pero un buen discípulo de ambos. Sí. Sobre este tema hablaremos porque es de una gravedad infinita. Lo que ha pasado, lo que significa exaltar este sujeto a la condición de vicepresidente. Es decir, cualquier cosa que le pase a Juan Manuel Santos y tendremos de presidente a este heredero espiritual de Goebbels y de Fouché. ¿Cómo le parece? Combinados los dos. Dios nos tenga de su mano. Chandía no tiene niguas comparado con este.
Ay, lo que se viene. ¿Qué tal esa mezclita? Ay. Naranjo echandía. Uy. ¿Qué tal esa mezcla para las libertades de Colombia y para la supervivencia de la oposición? Ojalá nos coja de la confesados. libertad en este país. Ay, Dios mío. Esperen y verán. Esperen y verán lo que nos va a pasar. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Real Madrid se clasificó ayer a los cuartos de final de la Copa del Rey y además estableció un nuevo récord de imbatibilidad en España con 40 partidos sin conocer la derrota. El equipo merengue empató 3-3 con el Sevilla en el juego de vuelta de los octavos de final, terminando con un global a favor de 6-3. Alcanzó a ilusionarse el técnico Sampaoli del Sevilla cuando su equipo se puso 3-1 arriba a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro. Pero las esperanzas se le sumaron cuando el argentino Matías Craneviter derribó a Casemiro en el área, provocando un penal que Sergio Ramos definió en el minuto 83. Hasta ahí la clasificación del Real estaba asegurada, pero la racha de partidos sin perder se rompía. El Sevilla siguió luchando y el Real Madrid aguantando hasta que en el descuento llegó el golazo de Benzema y la tranquilidad de seguir sin conocer la derrota en 40 partidos. Este domingo, por la fecha 18 de la Liga España, se vuelven a enfrentar este par de equipos en Sevilla, solo que allí sí estará presente Cristiano Ronaldo y también Modric, quienes el técnico Zinedine Zidane prefirió cuidarlos ayer. Sobre el colombiano James Rodríguez no se sabe si estará listo de su lesión muscular. Hoy se realizará el sorteo de los cuartos de final, los clasificados Barcelona, Atlético de Madrid, Alavés, Alcorcón, Real Sociedad, Celta Vigo, Eibar y Real Madrid. El Alcorcón es el único equipo de segunda división de España en esta instancia, con eso ya hizo historia y los tres grandes pueden enfrentarse entre sí, Atlético, Barcelona y Real Madrid. Esperemos cómo quedarán hoy cuando a partir de las 7 de la mañana de Colombia conozcan a sus rivales. Y hablando de otro deporte, doctor Londoño, fueron eliminados los tenistas colombianos Cabal y Farah en la semifinal del ATP de Sydney frente al británico Jamie Murray y el brasilero Bruno Soares 6-3 y 7-6. Por ahora preparémonos para el primer Grand Slam de la temporada del Abierto de Australia, que comienza el lunes y que hoy se realizó el sorteo de los cuadros principales, donde tenemos a Mariana Duque y a Santiago Giraldo. Le quiero contar que Giraldo se enfrentará en primera ronda al británico Kyle Edmund, es número 45 del mundo, tiene 22 años, y Mariana Duque se enfrentará nada más ni nada menos que a Svetlana Kuznetsova, número 8, la rusa. No es un partido fácil para la colombiana, doctor Londoño. Esos son los rivales de nuestros jugadores colombianos que estarán presentes en el cuadro principal del Abierto de Australia, que comienza el próximo lunes. Me despido. Si siguen pasando los días, doctor Londoño, Lady Solís va a terminar con la medalla de oro. Terminó cuarta en Pekín. Y ya está de medalla de plata. Hace 2 meses subió al bronce y ayer quedó con la plata. Que espere un poco más y de pronto gana la de oro. Bueno, pero si las otras la superaron por el consumo de sustancias ilícitas por doping, pues es muy justo que se reconozca que una competidora leal tiene derecho a la medalla de plata y a la medalla de oro. Y en un minuto estaremos con Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, persona clave en el desarrollo de la economía del país, pero que depende de factores que no son suyos y que no maneja, pero sobre los cuales se pronuncia con valor, con objetividad, con mucha seriedad. Hablaremos con Juan José Echavarría en un minuto.